Entonces, continuando con la polémica de qué es lo que hace la injuria pulmonar por la ventilación mecánica, pero la ventilación, daño inducido por ventilación, se hizo un experimento famoso con ratas, a las cuales algunas se le aplicaron altas presiones en vías aéreas y altos volúmenes pulmonares. Aquí están los altos volúmenes. Pues en las ratas de tipo, en las otras raticas, bajan las presiones para ver la diferencia con altas y bajas presiones, pero otra vez altos volúmenes. Y aquí altas presiones y volúmenes muy pequeñamente aumentados, muy poquito, volúmenes disminuidos. Aparentemente, históricamente, inicialmente los resultados de esto fueron interpretados como que estos hicieron daño pulmonar, estos hicieron daño pulmonar y estos no hicieron daño pulmonar, eso fue verdad. Y entonces se llegó a la conclusión que es que lo que dañaban el pulmón eran los altos volúmenes, porque aquí habían altas presiones, pero aquí habían bajas. Lo que ellos no tuvieron en cuenta es que por desconocimiento fisiológico ambos tenían presiones transmurales también altas, porque si bien si yo voy a altas presiones en vías aéreas superiores porque estoy dando ventilación mecánica, pero de todas maneras tengo que tener una transmural con respecto a la presión intrapleural para poder expandir el pulmón. Y en las bajas presiones simplemente, si yo pongo al paciente a hacer como un intento de respiración espontánea, él baja la presión, correcto, pero la presión que baja en el alvéolo la disminuye más también en la presión intratorácica. Entonces yo puedo con bajas presiones tener una transmural alta, como ocurre normalmente en la respiración espontánea. Uno baja la presión intrapleural, baja la presión alveolar, pero baja más la presión intrapleural de la que alveolar, y la interior menos la exterior, que es lo que nosotros llamamos presión transpulmonar o de distensión, está alta. Entonces esto era un desconocimiento que tenía la gente. Entonces, en estos dos que hubo daño, también había, el denominador común era que la presión transmural estaba elevada en estos dos. En este no, porque en este a las raticas se les puso una banda, como de caucho, pues una banda que no les dejara distender la pared del tórax a pesar de que se les aplicara presión positiva. Entonces, lo importante de esta conclusión era que la presión transmural era la que marcaba la diferencia. Se llega a la conclusión de que un cambio de volumen siempre va acompañado de un cambio en la presión transmural. Volvemos a insistir lo del video pasado. Usted no puede inflar un pulmón con presión positiva o presión negativa, o con ventilación espontánea, o con ventilación mecánica inducida por un ventilador, si no hay una presión de distensión aumentada. Si no aumenta la presión transmural, no hay estímulo para el cambio de volumen. Por lo tanto, el cambio de volumen siempre implica previo un cambio de la presión transmural. Ahora, sí, después de inflado, ¿quién? Pues yo inflé por esto es lo que me va a dañar, pero es secundario a lo otro también. Entonces, el volumen es una función. Si yo pudiera una gráfica, colocarla en el eje de las ordenadas, pondría volumen acá y mi variable dependiente sería el volumen de quién, depende de la presión de distensión, que es lo mismo colocar acá presión transmural. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer si nosotros no tenemos el experimentico de las ratas? Nosotros tenemos pacientes en ventilación mecánica, usted puede tener, pues que están expuestos a ventilación mecánica porque estamos ante un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero usted sí sabe muy claro que lo más parecido, tenemos entonces acá a la presión meseta, esta es la presión pico, correcto, esto es al final de la expiración, pasa un rato, unos 2-3 segundos, cae la presión meseta y ya se pierde la contribuyente de la presión, que tiene que ver con el vencimiento del fluido de aire a través de las vías aéreas, porque aquí ya no hay flujo. Entonces la presión meseta es un buen representante de la presión que está distendiendo el pulmón, siempre y cuando yo no tenga, obviamente, una enfermedad restrictiva en la pared que no me deje a mí una deformidad en la caja torácica o que no me deje expandir esa
ese tórax, y en ese caso ahí sí sería frustro, la presión alveolar sería el único caso que en este dictaminado por Plató no llevaría a una sobreinflación. Hay otra posibilidad, que sea una paciente que tenga distensión abdominal por cualquier otra causa o por alguna enfermedad. La distensión abdominal, la presión Plató, o sea, no puede distender bien la pared del tórax porque está sobredistendido con aumento de la presión abdominal. O también sería en el caso de una obesidad mórbida, en el cual la presión intraabdominal sea francamente muy positiva y nos vaya a llevar entonces a nosotros a un impedimento de eso. Los pacientes ventilados mecánicamente, verdaderamente la correlación entonces la vamos a tener con la presión en meseta. Y para nosotros, nuestra presión meseta ideal para evitar el bili por sobredistensión es ojalá que yo tuviera una presión meseta de menos de 30 centímetros de agua. Antes se trabajaba con un criterio un criterio más amplio, eran 50 centímetros de agua, y entonces eso pues se tenía como aceptado. Bueno, el hecho es que, concluyendo más o menos lo que nosotros hemos querido decir con esta parte de esta experimentación inicial y el posterior análisis de esto, es otra vez dejar ya muy en claro el papel importante que en el daño por sobredistensión a nivel del pulmón se pueda dar por un aumento de la presión intramural. Es claro además que el bili, mecanismo de injuria pulmonar, no únicamente se va a dar por sobredistensión. También podemos tener un daño que vamos a llamar en la próxima sesión ateletrauma por atelectasia, y lo que en otros libros también han llamado biotrauma. O sea que, aunque esto es lo que más frecuentemente nosotros nos vamos a ver enfrentados, pues no podemos negar la posibilidad de que la injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica también se deba a otros mecanismos que no sean únicamente lo que habían llamado antes barotrauma, volutrauma, o sea, sobredistensión pulmonar con hiperinsuflación pulmonar que lleven en un momento dado a ese daño pulmonar. Tenemos entonces para la próxima sesión que visualizar el mecanismo de daño que se produce en el bili por los 3 mecanismos anteriormente nombrados. Con esto entonces culminamos esta parte.